El cementerio recibió la procesión con un silencio interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo los pies y el llanto apagado. El sol de abril se abría paso entre las nubes, iluminando las filas de monumentos y la tumba recién cavada, junto a la cual se habían reunido quienes despedían a Lucía Santander en su último viaje. Diego caminaba al frente, sosteniendo en sus manos el retrato de su madre. El joven de 19 años parecía mayor de lo que era, el rostro petrificado, los labios apretados, la mirada fija en el vacío. No lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía 3 días, cuando los médicos emitieron su veredicto, paro cardíaco. La muerte inesperada e inexplicable de una mujer de 42 años que nunca había tenido problemas de salud. Junto a Diego caminaba Marta, de 8 años. La niña con vestido negro parecía perdida, como si no entendiera lo que ocurría a su alrededor. Su cabello rubio estaba trenzado, y su rostro infantil redondo estaba cubierto de manchas rojas por las lágrimas. De vez en cuando sollozaba, limpiándose la nariz con la manga. Detrás de los niños seguía Gonzalo Santander, el padre de familia. El hombre de 44 años vestido con un traje austero se mantenía erguido, casi de manera demostrativa. En su rostro había una expresión de dolor, pero Diego, al volverse, captó algo imperceptiblemente falso en esa máscara. El padre no miraba el ataúd, su mirada se deslizaba por los presentes, estudiándolos, casi con cautela. La procesión se detuvo ante la tumba recién cavada. Colocaron el ataúd sobre los soportes y el oficiante comenzó a leer las oraciones correspondientes. Diego permanecía inmóvil, apretando con fuerza el retrato de su madre. Miraba el rostro de Lucía, tranquilo, apacible, como si simplemente durmiera. Pero algo dentro de él gritaba que esto era terriblemente incorrecto. Que su madre no debía haber muerto. No ahora, no tan joven, no tan repentinamente. La gente comenzó a acercarse al ataúd para despedirse. Colegas de trabajo de Lucía, vecinos, parientes lejanos. Algunos dejaban flores, otros se persignaban, otros simplemente permanecían sin saber qué hacer. Gonzalo recibía los pésames con una sonrisa forzada, agradecía, asentía. Marta se pegaba a su hermano, escondiendo el rostro en su chaqueta. Cuando la fila llegó a su fin, la niña de repente se soltó de los brazos de Diego y corrió hacia el ataúd. Cayó de rodillas ante él, apoyando la frente contra la fría madera. «Mamá». Su voz temblaba, interrumpida por sollozos. «Perdóname. Debí haberte contado antes sobre esto». Diego se quedó inmóvil. Todos los presentes se volvieron hacia la niña. Un pesado silencio se cernió en el aire. «Encontré tu diario». Continuó Marta sin levantar la cabeza. «Lo leí. Escuché como él». No alcanzó a terminar cuando de entre la multitud de dolientes salió rápidamente una mujer mayor con un pañuelo oscuro. Carmen Navarro, vecina de la familia Santander, agarró a la niña del brazo con una fuerza inesperada. «¿Qué haces aquí?», siseó la anciana, inclinándose hacia Marta. «No debes estar aquí. Sígueme rápido». Arrastró a la niña lejos de la tumba, literalmente a rastras. Marta no se resistió. Solo se volvió buscando con los ojos a su hermano. Diego dio un paso adelante, pero Gonzalo lo detuvo por el hombro. «Espera», dijo el padre en voz baja. «Carmen cuidará de ella». La niña simplemente no aguantó, necesita recuperarse. ¿Por qué? Diego intentó liberarse. ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Qué diario? Delirios, cortó Gonzalo, y sus dedos se clavaron con más fuerza en el hombro de su hijo. La niña está en shock. No montes una escena en el cementerio. Diego miró a su padre a los ojos y vio allí algo que hizo que su sangre se helara. No dolor, no desconcierto, cálculo frío y advertencia. Gonzalo no estaba sorprendido por las palabras de Marta. Estaba inquieto. Y eso inquietó a Diego aún más. La anciana ya había desaparecido entre los árboles, llevándose a la niña. El oficiante continuó con la ceremonia como si nada hubiera pasado. Comenzaron a bajar el ataúd a la tumba.
Los primeros terrones de tierra golpearon la tapa con un sonido sordo. Diego permanecía como hipnotizado, sin poder apartar la mirada del lugar donde acababa de estar Marta. Las palabras de la niña resonaban como un eco en su cabeza. Tu diario. Escuché. ¿Qué había escuchado? ¿Y por qué Carmen había reaccionado tan bruscamente? La ceremonia concluyó. La gente comenzó a dispersarse, lanzando últimas miradas al montículo fresco de tierra. Gonzalo intercambió apretones de manos con varios hombres, decía algo, asentía. Diego notó que su padre miraba varias veces furtivamente hacia donde se había ido Carmen con Marta. Es hora de irnos, pronunció Gonzalo cuando el cementerio quedó casi vacío. El velorio comenzará en 1 hora. Iré por Marta, dijo Diego con firmeza. Está con Carmen. Todo está bien. Nada está bien. La voz de Diego se quebró en un grito. ¿Qué quiso decir? ¿Qué diario? ¿De qué hablabas con mamá que Marta escuchó? Gonzalo se volvió hacia su hijo. Su rostro permanecía impasible, pero en sus ojos brilló una chispa peligrosa. Cuida tu lengua, Diego. Hoy enterraron a tu madre, mi esposa. No es momento para histeria y acusaciones. No acuso a nadie. Solo quiero entender. ¿Entender qué? Gonzalo dio un paso adelante, cernéndose sobre su hijo. Que una niña pequeña que acaba de perder a su madre dijo tonterías en estado de estrés. Un diario. Probablemente encontró algún cuaderno viejo de Lucía con notas y decidió que era algo importante. ¿Y si realmente es algo importante? Entonces yo mismo me encargaré. Son asuntos de familia. Yo también soy parte de esta familia. Gonzalo sonrió brevemente, sin rastro de alegría. Eres un estudiante, Diego. Vives en una residencia, vienes a casa 1 vez al mes. No tienes idea de lo que ha estado pasando en esta casa los últimos 6 meses. Esas palabras dolieron. Diego apretó los dientes y permaneció en silencio. Su padre tenía razón, realmente rara vez había estado en casa, sumergido en sus estudios. Llamaba a su madre un par de veces por semana, a veces intercambiaban mensajes. Lucía nunca se quejaba, siempre decía que todo estaba bien. ¿Pero era eso verdad? Quiero ver a Marta, repitió Diego con obstinación. Después del velorio. Ahora necesitamos volver a casa y recibir a los invitados. Así se debe hacer. Gonzalo se dio vuelta y se dirigió a la salida del cementerio. Diego permaneció un minuto más junto a la tumba de su madre, luego siguió a su padre de mala gana. Viajaron a casa en silencio. Gonzalo conducía el auto, maniobrando con seguridad en el tráfico. Diego miraba por la ventana pero no veía nada. Los pensamientos se agitaban en su cabeza, formando un cuadro inquietante. La muerte repentina de su madre. Las extrañas palabras de Marta. El diario. La reacción de su padre, demasiado calmada, demasiado controlada. Cuando llegaron a la casa, Diego vio que frente a la entrada ya se había reunido gente. Familiares, amigos, colegas de Lucía. Todos habían venido a honrar a la difunta, a expresar sus condolencias a la familia. Gonzalo activó el modo de viudo afligido, aceptaba abrazos, agradecía las palabras amables, invitaba a todos al apartamento. Diego saludaba mecánicamente, asentía, dejaba pasar a la gente. Su mirada volvía constantemente a las ventanas del apartamento vecino donde vivía Carmen. Las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. ¿Estaba Marta allí ahora? ¿Qué le había dicho la anciana? Y lo principal, ¿por qué había reaccionado así a las palabras de la niña? El almuerzo de velorio se extendió interminablemente. Los invitados hablaban de Lucía, recordaban lo bueno, consolaban a Gonzalo. Algunos lloraban, otros intentaban aligerar el ambiente con bromas cautelosas. La mesa estaba cargada de comida que habían traído vecinos y familiares. Diego se sentó en un rincón, casi sin tocar su plato, y esperó. Esperó a que todos se fueran. A que pudiera escaparse y encontrar a Marta. Los primeros invitados comenzaron a marcharse alrededor de las 6 de la tarde.
A las 7, en el apartamento solo quedaban los más cercanos, 2 tíos de Lucía, su prima, algunos vecinos. Ayudaron a recoger la mesa, lavar los platos, expresaron nuevamente sus condolencias y también se fueron. Diego y Gonzalo quedaron solos. Iré donde Carmen, dijo Diego, dirigiéndose a la puerta. Espera. La voz de su padre lo hizo detenerse. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Gonzalo. Llevar a Marta a casa. Y averiguar qué pasó en el cementerio. Déjalo, Diego. No te metas en lo que no te importa. Marta es mi hermana. Esto me importa. Gonzalo se levantó y se acercó a su hijo. Solo había unos centímetros entre ellos. Escúchame atentamente, su voz se volvió más baja, pero no menos amenazante. Tu madre murió. Es una tragedia, pero sucedió. Los médicos hicieron su diagnóstico, paro cardíaco. Todo es legal, todo está documentado. Y no permitiré que tú ni nadie más convierta esto en un escándalo basado en fantasías infantiles. ¿Y si no son fantasías? Entonces demuéstralo. Se miraron a los ojos. Diego fue el primero en apartar la vista. Solo quiero ver a Marta. Ve. Pero no se te ocurra asustar a la niña con interrogatorios. Ya tienes suficiente. Diego asintió y salió del apartamento. El corazón le latía con fuerza, las sienes le pulsaban. Caminó unos pasos por el rellano y llamó a la puerta de Carmen. La puerta no se abrió de inmediato. Primero se escuchó un susurro, luego el clic de la cerradura. ¿Diego? La anciana se asomó por la rendija. Sus ojos estaban rojos, el rostro demacrado. Qué bien que eres tú. Carmen, necesito hablar con Marta. ¿Y con usted? Por favor. La anciana dudó, luego abrió la puerta más ampliamente. Entra. Pero silencio. Diego entró al pequeño apartamento que olía a libros viejos y té de hierbas. Marta estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta de felpa. Cuando vio a su hermano, en su rostro se reflejó alivio. Diego. Se levantó de un salto y corrió hacia él. Él abrazó a su hermana, sintiendo cómo temblaba. Todo está bien. Estoy aquí. Carmen cerró la puerta con todos los cerrojos y se volvió hacia ellos. Necesitamos hablar seriamente, dijo. Sobre tu madre. Sobre lo que realmente sucedió. Y sobre lo que yo sé. Diego sentó cuidadosamente a Marta de vuelta en el sofá y se sentó junto a ella. Carmen se acomodó en el sillón frente a ellos, suspiró pesadamente y cruzó las manos sobre el regazo. Tu madre no murió de un paro cardíaco, comenzó la anciana. Bueno, el corazón sí se detuvo, pero no por sí solo. ¿Qué quiere decir? La voz de Diego tembló. Quiero decir que Lucía tenía miedo. Los últimos 2 meses vivió con miedo constante. Venía a verme, lloraba, me contaba. Carmen se calló, mirando a Marta. Quizás la niña no debería escuchar esto. No, dijo Marta con firmeza. Ya lo sé todo. Escuché cómo papá le gritaba a mamá. Vi cómo lloraba. Leí su diario. Diego sintió cómo todo se contraía dentro de él. Puso su mano en el hombro de su hermana. Cuénteme todo, Carmen. Desde el principio. Y Carmen comenzó a hablar. Sobre cómo hace 3 meses Lucía vino a ella por primera vez en lágrimas. Sobre cómo Gonzalo exigía que su esposa firmara ciertos documentos relacionados con su negocio conjunto. Sobre cómo amenazaba que si no aceptaba, se arrepentiría. Sobre cómo Lucía comenzó a llevar un diario, registrando cada amenaza, cada conversación extraña, cada acción sospechosa de su marido. Me dijo que si algo le pasaba, no sería un accidente, pronunció Carmen en voz baja. Me pidió que cuidara de los niños. Especialmente de Marta. ¿Por qué especialmente de mí?, preguntó la niña. La anciana la miró con infinita tristeza. Porque no eres hija biológica de Gonzalo. Eres adoptada. Y Lucía temía que si ella moría, él se desharía de ti. Te devolvería al orfanato o a algún otro lugar. Marta palideció. Diego abrazó a su hermana con más fuerza. Mamá no me dijo eso, susurró la niña.
Quería contártelo cuando fueras mayor. Pero no tuvo tiempo. El silencio se cernió en la habitación, pesado y opresivo. Diego intentaba procesar lo que había escuchado, pero los pensamientos se confundían. Marta era adoptada, él lo sabía. Su madre temía a su padre. Un diario con registros de amenazas. Muerte repentina. ¿Dónde está ese diario? Preguntó finalmente. Lo tengo yo, respondió Carmen. Marta me lo trajo hace 2 días, ¿cuándo? Cuando Lucía murió. La niña lo encontró en el armario de su madre, escondido detrás de unas cajas. Muéstremelo. Carmen se levantó y se acercó a la librería. Sacando varios tomos, extrajo de la profundidad un pequeño cuaderno con cubierta oscura. Se lo entregó a Diego. El joven tomó el diario con manos temblorosas y lo abrió en la primera página. Reconoció la letra de su madre, ordenada, clara. Comenzó a leer. Y con cada línea el horror dentro de él crecía. Diego estaba sentado bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio en casa de Carmen y leía el diario de su madre. Cada línea quemaba, cada palabra golpeaba sin piedad. Pasaba las páginas y ante él se desplegaba una historia de la que no sabía nada. La primera entrada estaba fechada a finales de enero. Hoy Gonzalo volvió a hablar sobre el poder notarial. Dijo que necesito firmar documentos para la gestión de mi participación en el negocio. Lo explicaba con optimizaciones fiscales, transacciones urgentes. Me negué. Se enfureció. Por primera vez en todos estos años de matrimonio vi verdadera ira en sus ojos. Dijo, te arrepentirás de esto. No entiendo qué está pasando. Nunca antes se había comportado así. Diego levantó la vista hacia Carmen. ¿Qué participación? ¿De qué se trata? Tu madre poseía el 60% de las acciones de su empresa conjunta, explicó la anciana. Ella invirtió el capital principal en el negocio incluso antes de la boda. Gonzalo solo tenía el 40%. Lucía siempre fue la propietaria principal, aunque externamente se presentaban como socios iguales. Diego asintió y continuó leyendo. Las entradas se sucedían una tras otra, dibujando un cuadro aterrador. Febrero. Lucía describía cómo Gonzalo traía a casa a un abogado que insistía en la firma de documentos. Cómo su marido le gritaba, acusándola de no confiar en él, de destruir la familia con su terquedad. E incluso le dio una bofetada. Marzo. Lucía mencionaba llamadas extrañas por la noche, alguien permanecía en silencio al teléfono y luego colgaba. Gonzalo decía que era un error, pero ella sentía que no era verdad. Empiezo a temer a mi propio marido. Ayer dijo, si no firmas, de todos modos conseguiré lo que necesito. Hay diferentes maneras. ¿Qué quiso decir? Tengo miedo de preguntar. Miedo de conocer la respuesta. Diego entrecerró los ojos, del estrés las letras se difuminaban ante sus ojos. Se obligó a continuar. Abril. Las últimas entradas. Su madre escribía que había comenzado a reunir pruebas de las maniobras financieras de Gonzalo. Descubrió que estaba retirando dinero de las cuentas de la empresa, falsificando documentos, cerrando tratos sin su conocimiento. Encontré contratos para la venta de parte de los activos de la empresa. Va a vender todo lo que construimos durante años y huir con el dinero. Pero para eso necesita mi firma o mi muerte. Dios, pienso en la muerte. ¿De verdad es capaz de eso? ¿Un marido? ¿Un padre? Y la última entrada, fechada 3 días antes de la muerte de Lucía. He decidido. Mañana voy al abogado, solicitaré el divorcio y me llevaré a Marta. Gonzalo no recibirá ni un centavo. Toda la propiedad pasará a Diego y Marta. Aunque Marta no sea mía por sangre, es mi hija. Los protegeré a ambos. Si algo me sucede, que este diario sirva de prueba. Carmen sabe dónde está. Se lo dije hoy. Ahí terminaban las entradas. Diego cerró el diario y levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido como la muerte. Murió 3 días después de esto, pronunció en voz baja. Sí, confirmó Carmen.
El miércoles escribió esta entrada. El viernes por la noche dejó de existir. ¿Cómo sucedió? Diego apenas podía pronunciar las palabras. Cuénteme todo lo que sabe. Marta suspiró y continuó el relato. El viernes por la noche escuché gritos desde su apartamento. Lucía y Gonzalo discutían. Muy fuerte. Incluso quise llamar a la policía, pero luego todo se calmó. Y el sábado por la mañana Gonzalo llamó a la ambulancia. Dijo que su esposa no despertaba, no respiraba. Llegaron los médicos, constataron la muerte. Paro cardíaco durante la noche, así dijeron. ¿Y la autopsia? ¿La pericia? No la hubo. Lucía no tenía heridas visibles, signos de violencia. Firmaron un certificado de muerte natural. Diego frunció el ceño y se agarró la cabeza. La mató. Mató a mi madre. Yo también lo creo, dijo Carmen en voz baja. Pero no tenemos pruebas. Solo este diario. Y un diario son solo registros. El tribunal no los aceptará como evidencia sin una pericia del cuerpo. Marta, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente. Escuché cómo discutían ese viernes. Papá gritaba que mamá lo había traicionado. Que estaba destruyendo su vida. Y mamá lloraba y decía que estaba protegiendo a los niños. Luego me dormí. Y por la mañana papá me despertó y dijo que mamá ya no despertaría. La voz de la niña tembló y hundió el rostro en el hombro de su hermano. Diego la abrazó, sintiendo cómo la ira se mezclaba con la desesperación dentro de él. Debemos hacer algo, dijo. No podemos simplemente callar. ¿Qué exactamente vas a hacer? Preguntó Carmen. Gonzalo es tu padre. Tiene dinero, contactos, influencia. Y tú solo tienes un diario que puede ser llamado fantasía de una mujer asustada. Tengo la verdad, respondió Diego con firmeza. Y encontraré a quien me ayude. Se levantó del sofá, todavía sosteniendo el diario en sus manos. Marta se queda con usted esta noche, le dijo a la anciana. No quiero que regrese a casa. No con él. Por supuesto, asintió Carmen. Puede quedarse el tiempo que sea necesario. Diego, ¿qué vas a hacer? Preguntó Marta, mirando a su hermano con los ojos muy abiertos. Iré a casa y hablaré con padre, respondió. Lo miraré a los ojos y entenderé qué hacer después. Se inclinó y besó a su hermana en la frente. No tengas miedo. Arreglaré todo. Lo prometo. Saliendo del apartamento de Carmen, Diego permaneció en el rellano, reuniendo sus pensamientos. El diario quemaba sus manos como hierro al rojo vivo. Cada página era una acusación. Cada palabra de su madre gritaba que la habían matado. Insertó la llave en la cerradura de su propio apartamento y empujó la puerta. En el recibidor estaba encendida la luz. Gonzalo estaba sentado en la cocina ante la mesa, frente a él había una botella de whisky y un vaso medio vacío. Regresaste, constató el padre sin levantar la cabeza. ¿Dónde está Marta? Con Carmen. Te dije que la trajeras a casa. Se queda allí. Gonzalo levantó lentamente la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre, el rostro enrojecido por el alcohol. ¿Quién eres tú para decidir dónde vivirá mi hija? Ella no es tu hija, pronunció Diego fríamente. Es adoptada. Y lo sabes perfectamente. Se instaló un pesado silencio. Gonzalo se sirvió más whisky, tomó un trago, luego sonrió con sarcasmo. ¿Y qué? ¿Ahora qué importa? Su madre ya no está. Hay diferencia, Marta también es heredera de ella. Diego sacó el diario y lo puso sobre la mesa entre él y su padre. La madre también contó mucho. En este diario, Gonzalo miró el cuaderno. Su rostro se distorsionó, miedo e ira se mezclaron en uno. ¿Dónde conseguiste eso? No importa. Lo importante es lo que está escrito aquí. Amenazas. Chantaje. Maniobras financieras. Y la última entrada sobre que si algo le sucediera, no sería un accidente. Delirios de una mujer enferma, masculló Gonzalo entre dientes. Lucía estaba deprimida,
inventaba cualquier tontería. Ella no estaba deprimida ni estaba enferma. La voz de Diego se quebró en un grito. Estaba asustada. Tú la amenazabas. Exigías que firmara un poder notarial. Ibas a retirar el dinero y abandonarnos. Gonzalo se levantó bruscamente, volcando la silla. Cuida tu lengua, mocoso. No tienes idea de lo que hablas. Lo sé todo. Diego también se levantó, mirando a su padre directamente a los ojos. La mataste. Mataste a mi madre para conseguir su dinero. El golpe fue repentino. Gonzalo se balanceó y golpeó a su hijo en la cara. Diego se tambaleó, se agarró la mejilla. El sabor de la sangre llenó su boca. Sal de mi casa, jadeó Gonzalo. Inmediatamente, Diego se enderezó, limpiándose la sangre del labio partido. El dolor retrocedió ante la fría ira. Esta no es tu casa. Es la casa de mi madre. Y no me iré. Iré a la policía. Lo contaré todo. Mostraré el diario. Exigiré una investigación. Ve, sonrió Gonzalo. ¿Crees que alguien te creerá? ¿A un estudiante que venía a casa una vez al mes y no tenía idea de lo que pasaba en la familia? ¿Contra un padre que tiene contactos y reputación? Tengo pruebas. Tienes un cuaderno con registros. Eso no son pruebas. Son fantasías. Y la pericia del cuerpo es imposible, tu madre ya está enterrada. Diego comprendió que su padre tenía razón. El diario no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba pruebas reales. Encontraré la manera de demostrar tu culpabilidad, prometió. Inténtalo, respondió Gonzalo fríamente. Y mientras tanto, sal de mi apartamento. Y llévate a esa niña. Marta ya no me hace falta. Mañana presentaré una solicitud para renunciar a la adopción. Que regrese de donde Lucía la tomó. No te atreverás. Ya veremos. Diego agarró el diario de la mesa y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió. Pagarás por lo que hiciste. Lo juro. Lárgate, soltó Gonzalo y volvió a servirse whisky. No necesito a nadie. Diego salió del apartamento, cerrando la puerta de un golpe. Permaneció en el rellano, respirando con dificultad, intentando calmarse. El rostro ardía por el golpe, el labio pulsaba con dolor. Pero el dolor físico no era nada comparado con la ira que hervía dentro. Bajó al primer piso y salió a la calle. Ya era pasada la medianoche, las calles desiertas. Diego sacó el teléfono y comenzó a buscar información en Internet. Necesitaba un abogado. Alguien que se especializara en asuntos familiares, herencias, crímenes. Después de varios minutos encontró el contacto de un bufete de abogados. Mañana llamaría allí. Y por ahora respiró, se limpió la sangre del labio con un pañuelo y regresó al apartamento de Carmen. Ella miró asustada su labio, pero sin palabras le preparó un catre. Por la mañana Diego llamó a los abogados. Bufete Jurídico Salazar y Asociados, respondió una voz masculina. Le escucho. Necesito una consulta. Urgente. Se trata de un asesinato. Una pequeña pausa. Venga a la dirección que le dictaré. Rafael le recibirá en media hora. Diego anotó la dirección y pidió un taxi. Durante todo el trayecto apretaba en sus manos el diario de su madre, repitiendo para sí sus últimas palabras: si algo me sucede, que este diario sirva de prueba. Mamá, no te fallaré. Encontraré la verdad. Y él pagará por todo. La oficina del bufete jurídico estaba en el centro de la ciudad, en el tercer piso de un edificio de negocios. Diego subió en el ascensor y entró a la recepción. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer joven que asintió y señaló la puerta de una oficina. Diego entró. Detrás de un escritorio masivo estaba sentado un hombre de unos 45 años, con gafas y traje austero. Se levantó, extendiendo la mano. Rafael Salazar. Siéntese. Cuénteme qué sucedió. Diego se sentó en el sillón frente a él y puso el diario sobre la mesa. Mi madre murió hace 5 días.
La causa oficial, paro cardíaco. Pero estoy seguro de que la mató mi padre. Y tengo pruebas. El abogado tomó el diario, lo abrió, comenzó a leer. Su rostro permanecía impasible, pero los ojos se deslizaban atentamente por las líneas. Leyó durante mucho tiempo, estudiando cuidadosamente cada entrada. Finalmente dejó el cuaderno a un lado. Esto es serio, dijo. Muy serio. Pero un solo diario no es suficiente para iniciar un caso penal. Lo sé, asintió Diego. ¿Qué debo hacer? El abogado se quitó las gafas, las limpió, se las volvió a poner. Primero, necesita dirigirse a la fiscalía con una solicitud de verificación de las circunstancias de la muerte. Segundo, exigir la exhumación del cuerpo para realizar una pericia forense completa. Tercero, reunir todas las pruebas posibles de las maniobras financieras de su padre. Y cuarto, hizo una pausa, mirando a Diego. Cuarto, prepárese para la guerra. Su padre se resistirá. Usará todos los métodos, legales y no tanto. ¿Tiene dinero? Nuestros servicios no son gratuitos. ¿Está preparado para esto? Diego encontró su mirada. Estoy preparado. Tengo una cuenta en la que mi madre de los ingresos del negocio familiar me depositaba mensualmente dinero para estudios y vida. Se ha acumulado suficiente. Haré todo lo posible para demostrar su culpabilidad. Bien, asintió Salazar. Entonces comenzaremos mañana por la mañana. Redactaré la solicitud y la presentaremos en la fiscalía. Y por ahora vaya a casa. Descanse. Necesitará fuerzas. Diego se levantó, estrechó la mano del abogado y salió de la oficina. En la calle le recibió el frescor de la mañana. Respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión poco a poco lo soltaba. La guerra había comenzado. Y no pensaba perder. La mañana siguiente comenzó con que se despertó nuevamente en el apartamento de Carmen. Ella insistió en que se quedara con ella, sin regresar al apartamento con su padre. Marta dormía en la habitación contigua, acurrucada bajo una manta caliente. Diego se levantó, miró el reloj, las 7:30. El abogado Salazar había fijado una reunión para las 10 para ir juntos a la fiscalía. El tiempo era justo. Carmen ya trajinaba en la cocina, preparando el desayuno. El olor a huevos fritos y pan fresco llenaba el apartamento con un acogedor ambiente hogareño que contrastaba tan bruscamente con la tormenta que se desataba en el alma de Diego. Siéntate, come, ordenó Carmen, poniendo ante él un plato. Necesitas fuerzas. Gracias, Diego tomó el tenedor maquinalmente, pero no podía comer. Un nudo en la garganta le impedía tragar incluso un bocado. ¿Vas a ir a la policía? Preguntó Carmen en voz baja, sentándose frente a él. No a la policía. A la fiscalía. Con el abogado. Exigiremos una verificación de las circunstancias de la muerte de mi madre y la exhumación del cuerpo. La anciana palideció. Exhumación. Dios mío. ¿Está seguro de que es necesario? Sin la pericia del cuerpo no demostraremos nada. El diario no es suficiente. Necesitamos pruebas reales, análisis químico, rastros de medicamentos, todo lo que pudo causar el paro cardíaco. Carmen asintió, limpiándose las lágrimas con el borde del delantal. Lucía tenía razón, lo decía. Eres fuerte. Como ella. Diego apretó su mano. No fallaré a su memoria. Y protegeré a Marta. Pase lo que pase. En la habitación se movió la niña. Un minuto después apareció en el umbral de la cocina, somnolienta, con el cabello revuelto. Buenos días, murmuró Marta, frotándose los ojos. Buenos días, pequeña, Diego la llamó hacia él. ¿Cómo dormiste? Mal. Soñé con mamá. Los labios de la niña temblaron. Decía que no tuviera miedo. Que todo estaría bien. Diego abrazó a su hermana, apretándola contra él. Así será. Lo prometo. Desayunaron los tres, casi en silencio. Cada uno estaba sumido en sus pensamientos. Después del desayuno Diego se vistió, tomó el diario de su madre y se dirigió a la salida.
¿Regresarás? Preguntó Marta, mirándolo con ojos tristes. Por supuesto. Esta noche. Y traeré buenas noticias. La besó en la mejilla y salió del apartamento. En la calle estaba fresco, el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Diego tomó un taxi y fue a la oficina de Salazar. El abogado ya lo esperaba, de pie junto al auto. En sus manos sostenía una carpeta con documentos. Buenos días, saludó Rafael. ¿Listo? Más que listo, asintió Diego. Se subieron al auto y fueron al edificio de la fiscalía. En el camino el abogado explicaba qué sucedería. Presentaremos una solicitud de verificación de las circunstancias de la muerte de su madre. Señalaremos los hechos sospechosos, la repentinidad de la muerte, la ausencia de enfermedades crónicas, las amenazas por parte del cónyuge registradas en el diario. Exigiremos que se designe una pericia médico-forense y la exhumación del cuerpo. ¿Y si se niegan? No puede negarse. Según la ley, los órganos de investigación están obligados a verificar cada solicitud sobre un posible crimen. Otra cuestión es que tan cuidadosamente lo harán y qué conclusiones sacarán. Diego asintió, sintiendo como todo se contraía dentro de él por la tensión. Llegaron al edificio de la fiscalía alrededor de las 9:30. El masivo edificio gris parecía sombrío e imponente. Diego subió las escaleras siguiendo al abogado y entraron. Salazar se acercó al guardia de turno y explicó el propósito de la visita. Después de varios minutos los condujeron a una oficina en el tercer piso. La placa en la puerta decía, Fiscal Durán. Entraron. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 35 años, vestida con un traje austero, con el cabello oscuro recogido en una cola. Su rostro era serio, pero no severo. Buenos días, lo saludó, apartándose de los papeles. Siéntense. Les escucho. Salazar puso sobre la mesa la carpeta con documentos. Rafael Salazar, represento los intereses de Diego Santander. Nos dirigimos con una solicitud de verificación de las circunstancias de la muerte de Lucía Santander, fallecida el 5 de abril de este año. La fiscal tomó la carpeta, la abrió, comenzó a estudiarla. Sus cejas se levantaron lentamente. ¿Ustedes afirman que la muerte pudo ser violenta? Afirmamos que las circunstancias de la muerte requieren una verificación cuidadosa, respondió claramente el abogado. En el anexo a la solicitud está el diario de la difunta, en el cual describía amenazas por parte de su cónyuge. También se adjuntan testimonios de testigos que confirman el conflicto entre los cónyuges. Durán tomó el diario, hojeó varias páginas. Su rostro permanecía impenetrable, pero los ojos leían atentamente las líneas. ¿Dónde encontraron este diario? Lo encontró la hermana menor del solicitante, Marta Santander, de 8 años, explicó Salazar. La niña se lo entregó a la vecina de la familia, Carmen Navarro, quien a su vez se lo entregó a Diego. Necesitaré interrogar tanto a la niña como a esa vecina, dijo la fiscal. Y también a otros testigos. En cuanto al certificado médico, sacó de la carpeta el certificado de defunción. Aquí indica, paro cardíaco. El cónyuge de la difunta se negó a una pericia adicional. Precisamente por eso exigimos la exhumación, pronunció Salazar insistentemente. La difunta no tenía enfermedades cardíacas. Tenía 42 años. La muerte repentina a esa edad requiere explicación. Durán golpeó pensativamente con los dedos sobre la mesa. La exhumación es un procedimiento complejo. Se requiere una resolución judicial. Pero puedo comenzar la verificación ahora mismo. Interrogar a testigos, estudiar documentos financieros, verificar la coartada del cónyuge. ¿Cuándo podrá comenzar? Preguntó Diego, sin soportar el silencio. La fiscal lo miró. Hoy mismo. Deme los contactos de los testigos. Los citaré a declaración en las próximas 24 horas. Diego dictó el teléfono de Carmen, la dirección de su casa. Salazar añadió varios detalles legales relacionados con la herencia y las maniobras financieras de Gonzalo. Solicitaré los extractos bancarios, prometió Durán. Si hay hechos de retiro ilegal de fondos, eso reforzará las sospechas.
Y por ahora déjenme el diario. Será incorporado a los materiales de la verificación. Diago a regañadientes dejó el diario sobre la mesa. Separarse de él era difícil, era el último vínculo con su madre, su voz, sus miedos, su verdad. Estaremos en contacto, dijo Salazar, levantándose. Esperamos una investigación objetiva. Hago mi trabajo, respondió Durán secamente. Si hay indicios de un crimen, los encontraré. Salieron de la oficina. Diago se sentía vacío y al mismo tiempo tenso, como una cuerda estirada. ¿Qué ahora?, preguntó al abogado. Ahora esperamos. La fiscal comenzará la verificación, interrogará a testigos, solicitará documentos. Esto tomará varios días. Y usted debe estar preparado para que su padre se entere de la solicitud. Él ya sabe que voy a actuar. Entonces tenga cuidado. Si es capaz de un asesinato, también es capaz de otras cosas. Bajaron al auto. Salazar llevó a Diego de regreso a casa de Carmen. Lo mantendré informado, prometió el abogado al despedirse. Llame si algo sucede. Diego subió al apartamento de la anciana. Marta lo recibió en la puerta. ¿Y bien?, preguntó. ¿Te creyeron? Sí. La fiscal comienza la verificación. Se agachó ante su hermana, mirándola a los ojos. Pronto vendrán a ti y te harán preguntas. Sobre mamá, sobre papá, sobre lo que escuchaste y viste. Debes decir solo la verdad. Todo lo que recuerdes. ¿Está bien? Marta asintió. No tengo miedo. Contaré todo. Bien hecho. Carmen trajo té y se sentaron a la mesa. Diego se sentía agotado, pero sabía que no podía relajarse. La guerra apenas había comenzado. Por la noche, cuando ya había oscurecido, llamaron a la puerta. Carmen abrió, dejando entrar a 3 personas, la fiscal Durán, una psicóloga y un hombre uniformado, aparentemente su asistente. Buenas noches, saludó Teresa. ¿Podemos entrar? Necesito interrogar a Marta Santander y Carmen Navarro. Pasaron a la habitación. La psicóloga conversó con la niña antes de comenzar la grabación. La fiscal sacó una grabadora, la encendió. Marta, te haré preguntas. Responde honestamente, no tengas miedo. ¿Está bien? La niña asintió, apretando la mano de Diego. Cuéntame qué recuerdas de los últimos días antes de la muerte de tu mamá. Marta respiró profundamente y comenzó a hablar. Lentamente, con pausas, pero con firmeza. Contó cómo encontró el diario en el armario de su madre, escondido detrás de cajas. Cómo leyó varias páginas y entendió que su mamá temía a su papá. Como ese viernes por la noche escuchó su discusión. Papá gritaba muy fuerte, dijo la niña. Decía, estás destruyendo mi vida. Pagarás por esto. Y mamá lloraba. Dijo, estoy protegiendo a los niños. No recibirás ni un centavo. Luego se cerró una puerta y todo se calmó. ¿Qué pasó después?, preguntó Durán suavemente. Me dormí. Y por la mañana papá me despertó. Dijo que mamá no despertó. Que su corazón se detuvo. No lo creí. Mamá estaba sana, nunca se enfermaba. ¿Viste a mamá después de su muerte? Sí. Estaba acostada en la cama. Tan pálida. Como si durmiera. Pero sabía que no era un sueño. La voz de la niña tembló y hundió el rostro en el hombro de Diego. La fiscal apagó la grabadora. La psicóloga comenzó a calmar a la niña. Gracias, Marta. Eres muy valiente. La fiscal se volvió hacia Carmen. Ahora su testimonio. Carmen contó todo lo que sabía. Sobre las visitas de Lucía, sus miedos, las amenazas de Gonzalo. Sobre cómo la difunta le pedía que cuidara de los niños si algo le sucedía. Sobre que Marta era adoptada y Gonzalo podría intentar deshacerse de ella. Durán escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta. ¿Usted dice que Lucía temía por su vida? Sí. Me lo dijo directamente una semana antes de su muerte. Si muero repentinamente, no será un accidente.
¿Por qué no se dirigió a la policía inmediatamente después de su muerte? Carmen bajó la cabeza. Tenía miedo. Gonzalo es un hombre influyente. Pensé que no me creerían. ¿Qué dirían? Una mujer mayor fantasea. Pero cuando Diego vino, entendí que no podía callar. La fiscal asintió. Entiendo. Gracias por su testimonio. Se levantó. En los próximos días interrogaré también a otros testigos, incluyendo a Gonzalo Santander. Estén preparados para que pueda intentar ejercer presión. Ya lo intentó, dijo Diego sombríamente. Ayer me golpeó y me echó de casa. Durán lo miró atentamente. ¿Hay testigos? No. Estábamos solos. Lástima. Pero si vuelve a aplicar violencia, infórmeme inmediatamente. Extendió su tarjeta. Mi teléfono. Llame a cualquier hora. La fiscal y sus asistentes se fueron. Diego, Marta y Carmen quedaron solos. ¿Qué pasará ahora?, preguntó la anciana en voz baja. La fiscal reunirá pruebas. Interrogará a padre. Solicitará documentos financieros. Y si todo se confirma, iniciará un caso penal. ¿Y si no se confirma? Diego exhaló. No permitiré que eso pase. Encontraré pruebas. Cueste lo que cueste. Al día siguiente Durán citó a declaración a Gonzalo. Diego se enteró de esto por el abogado, quien le llamó. Su padre niega todo, informó Salazar por teléfono. Dice que el diario es una fantasía de una mujer enferma. Que hubo discusiones, pero normales, familiares. Que no amenazó a su esposa ni exigió firmar un poder notarial. Miente, lo sé. Pero por ahora no tenemos pruebas directas. La fiscal solicitó los documentos médicos de Lucía, extractos de bancos, registros de llamadas telefónicas. Esto tomará tiempo. ¿Cuánto? Una semana, quizás 2. Tenga paciencia. Diego arrojó el teléfono al sofá. Paciencia. ¿Cómo podía tener paciencia cuando el asesino de su madre andaba en libertad? Esa tarde, cuando Diego bajaba del apartamento de Carmen para comprar comida, Gonzalo lo interceptó. El padre esperaba cerca de la entrada, apoyado contra la pared. Necesitamos hablar, dijo. No tengo nada de qué hablar contigo, respondió Diego fríamente, intentando pasar. Gonzalo lo agarró del brazo. Escúchame. Sé que fuiste a la fiscalía. Sé que les mostraste el diario. ¿Y qué? Te estás cavando una tumba. La fiscal no encontrará nada porque no hay nada que encontrar. Lucía murió de un paro cardíaco. Es una tragedia, pero es muerte natural. Diego liberó su brazo. La mataste. Y lo demostraré. Gonzalo dio un paso más cerca, su rostro a pocos centímetros del rostro de su hijo. Estás destruyendo la familia. Marta quedará huérfana. Perderás la casa, el dinero, todo. ¿Para qué? ¿Por el fantasma de la venganza? ¿Por la justicia? La justicia no existe, sonrió Gonzalo. Solo hay fuerza y dinero. Yo tengo ambos. Y tú no tienes nada. Tengo la verdad. Y también soy heredero de mi madre. ¿Verdad? ¿Heredero? Gonzalo se rió. La verdad es que tu madre estaba enferma. Sufría de depresión, paranoia. Los médicos lo confirmarán. ¿Qué médicos? Los que yo pague. Diego sintió como la ira lo cubría. No ganarás. La fiscal encontrará evidencia. No la encontrará. Porque no hay. Gonzalo se dio vuelta, dirigiéndose al auto. Piénsalo, Diego. Retira la solicitud. Devuelve el diario. Y olvidaremos esto. Podrás terminar el instituto, recibir tu parte de la herencia. Marta se quedará en la familia. Todo estará bien. No. Gonzalo se detuvo, se volvió. Entonces prepárate para las consecuencias. Se subió al auto y se fue. Diego permaneció respirando con dificultad. La guerra había subido a un nuevo nivel. Y debía estar preparado para todo. Pasó una semana. 7 días de espera, tensión y miedo. Diego prácticamente no salía del apartamento de Carmen,
temiendo dejar a Marta sola. La niña se volvió callada, retraída, frecuentemente despertaba por las noches gritando. Soñaba con su madre. La fiscal Durán trabajaba metódicamente. Solicitó los documentos médicos de Lucía de la clínica donde se atendía. Los análisis realizados un mes antes de la muerte mostraban normalidad absoluta, ninguna desviación, ningún signo de enfermedades cardíacas. El electrocardiograma realizado en el marco del examen médico en marzo era perfecto. La fiscal también obtuvo extractos de los bancos. Y aquí comenzaron los primeros hallazgos serios. 3 meses antes de la muerte de Lucía, Gonzalo abrió una cuenta en otro banco y comenzó a transferir allí dinero de las cuentas conjuntas, en pequeñas sumas, de 50 a 70 mil para no despertar sospechas. En total retiró alrededor de 3 millones. Además, se encontraron borradores de contratos para la venta de bienes raíces de la empresa, almacenes y un edificio de oficinas. Los contratos estaban hechos a nombre de una empresa pantalla registrada en Chipre. Para su formalización se requería la firma de Lucía como propietaria principal de las acciones. Pero no había firma. Salazar llamó a Diego con estas noticias el 8º día. El motivo financiero es evidente, informó el abogado. Su padre sistemáticamente retiraba dinero y preparaba una transacción grande que no podía realizar sin el consentimiento de su esposa. Esto refuerza las sospechas. ¿Es suficiente para iniciar un caso? Todavía no. Esto demuestra el motivo, pero no el hecho del crimen. Necesitamos datos de la pericia del cuerpo. La fiscal presentó una solicitud al tribunal sobre la exhumación. La audiencia está programada para pasado mañana. Diego apretó más fuerte el teléfono. ¿Padre se opondrá? Sin duda. Tiene derecho a estar presente en la audiencia y presentar su posición. Prepárese para el enfrentamiento. Al día siguiente sucedió lo que Diego más temía. Por la noche llamaron a la puerta de Carmen. Ella abrió y vio en el umbral a 2 hombres uniformados. ¿Carmen Navarro?, preguntó uno de ellos. Sí, soy yo. Somos de servicios sociales. Recibimos una solicitud de Gonzalo Santander de que usted retiene ilegalmente a su hija menor Marta. Diego salió al recibidor. Marta está aquí voluntariamente. Ella es mi hermana, yo soy responsable de ella. El trabajador social lo miró. ¿Usted es Diego Santander, el hermano mayor de la niña? Sí. ¿Tiene derecho oficial de custodia? No, pero. Entonces el representante legal del niño es el padre, Gonzalo Santander. Él exige devolver a su hija a casa. Él la amenazó. Diego sintió como el pánico subía en su pecho. Dijo que renunciaría a la adopción y la devolvería al orfanato. Esa declaración requiere verificación. Y por ahora la niña debe ser devuelta al representante legal. No. De la habitación corrió Marta. No iré con él. Mató a mamá. Los trabajadores sociales se miraron. El niño está en estado de estrés, constató uno de ellos. Es comprensible después de la muerte de la madre. Pero la ley es la ley. Esperen, Diego sacó el teléfono y marcó el número de Salazar. Mi abogado ahora lo explicará todo. El abogado llegó en 20 minutos. Habló largo tiempo con los trabajadores sociales, mostró documentos, explicó la situación sobre el inicio del caso penal. Al final se alcanzó una solución de compromiso. Marta podría quedarse con Carmen 3 días más, hasta que pasara la audiencia judicial sobre la exhumación. Después de eso la cuestión de la custodia se resolvería por separado. Cuando los trabajadores sociales se fueron, Diego abrazó a su hermana que temblaba de miedo. No iré con él, susurraba la niña. Mató a mamá. Me matará a mí. Nadie te matará, dijo Diego con firmeza. No lo permitiré. Ganaremos este caso. Demostraremos la culpabilidad de padre. Y te quedarás conmigo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero dentro de Diego todo se contraía de miedo. Gonzalo no solo se defendía, atacaba. Usaba todos los métodos disponibles para recuperar el control de la situación. La audiencia sobre la cuestión de la exhumación fue programada para las 10 de la mañana.
Diego llegó a la sala del tribunal junto con Salazar. La fiscal Durán ya estaba allí, preparándose para la intervención. Gonzalo estaba sentado en el lado opuesto de la sala con su abogado, un hombre de unos 50 años, en traje caro, con expresión altanera. Entró la jueza, una mujer de mediana edad, con rostro serio y mirada acerada. Se escucha la solicitud de la fiscal Durán sobre la exhumación del cuerpo de Lucía Santander para realizar una pericia médico-forense. La palabra a la fiscal. Durán se levantó. Honorable Tribunal, solicito satisfacer la solicitud por las siguientes razones. Primero, la muerte de Lucía Santander ocurrió repentinamente, sin enfermedades previas. Segundo, los documentos médicos de la difunta muestran ausencia de patologías del sistema cardiovascular. Tercero, hay testimonios de testigos y pruebas escritas, el diario de la difunta en el cual registraba amenazas por parte de su cónyuge. Cuarto, está establecido el motivo financiero, el cónyuge sistemáticamente retiraba dinero y preparaba una transacción que requería la firma de la difunta. La totalidad de estas circunstancias da razones para sospechar el carácter violento de la muerte. La jueza asintió. La palabra al representante de la parte interesada, Gonzalo Santander. El abogado de su padre se levantó. Honorable tribunal, considero la solicitud infundada y ofensiva para la memoria de la difunta y su familia. Primero, el certificado médico sobre la causa de muerte fue elaborado por un médico calificado y no suscita dudas. Segundo, el llamado diario no puede considerarse prueba, son registros privados de una mujer que sufría de depresión. Tercero, las operaciones financieras de mi mandante fueron legales y acordadas con la cónyuge en vida. Cuarto, la exhumación es un procedimiento que viola el reposo de la difunta y causa sufrimientos morales a los familiares. Solicito denegar la solicitud. Diego se contrajo todo. ¿Cómo se atreve a hablar de sufrimientos morales? Mató a su madre y ahora se cubre con la ley. La jueza reflexionó. ¿La investigación tiene pruebas de la depresión de la difunta? No, su señoría, respondió Durán. Los documentos médicos no contienen diagnósticos de trastornos psíquicos. Por el contrario, Lucía Santander regularmente pasaba exámenes médicos y fue reconocida como sana. ¿La defensa tiene pruebas de la depresión? El abogado de Gonzalo vaciló. Mi mandante afirma que la cónyuge se quejaba de estado deprimido, insomnio. Eso no es un diagnóstico, interrumpió la jueza. Es una opinión subjetiva. Miró los documentos. El tribunal toma en cuenta el conjunto de circunstancias, la repentinidad de la muerte, la ausencia de enfermedades, la presencia de conflicto entre los cónyuges, el motivo financiero. Esto es suficiente para realizar una pericia adicional. Satisfacer la solicitud. Designar la exhumación del cuerpo de Lucía Santander para el 15 de abril con realización de pericia médico-forense completa, incluyendo análisis toxicológico. Diego sintió como algo se rompía dentro, de alivio y al mismo tiempo de horror. El cuerpo de su madre sería extraído de la tumba. Su reposo sería violado. Pero era la única manera de conocer la verdad. Gonzalo se levantó bruscamente y salió de la sala sin mirar a nadie. Su abogado lo siguió. Salazar palmeó el hombro de Diego. Primera victoria. Ahora todo depende de los resultados de la pericia. Durán se acercó a ellos. La pericia tomará de 3 a 5 días. Serán investigados todos los órganos y tejidos en busca de toxinas, medicamentos, venenos. Si la muerte fue violenta, lo sabremos. ¿Y si no encuentran nada? Preguntó Diego en voz baja. Entonces cerrarán el caso, respondió honestamente la fiscal. Pero creo que encontraremos. Hay demasiadas coincidencias. Diego salió del edificio del tribunal y respiró profundamente el aire fresco. 15 de abril. En 3 días. 3 días hasta el momento en que la verdad saliera a la luz. Esa noche Gonzalo intentó nuevamente recuperar a Marta. Vino al apartamento de Carmen con otro trabajador social y exigía entregar a su hija. Diego llamó a Salazar y el abogado explicó que por decisión judicial la niña podía quedarse con Carmen hasta la conclusión de la verificación.
Quisiste perturbar el reposo de mi difunta esposa, siseó Gonzalo, mirando a Diego a los ojos. Ahora intentas quitarme a mi hija. Estás destruyendo la familia. Tú mismo destruiste la familia cuando mataste a mamá, respondió Diego fríamente. Demuéstralo. Lo demostraré. En 3 días. Gonzalo sonrió con sarcasmo. Ya veremos. Se dio vuelta y se fue. Pero Diego vio miedo en sus ojos. Gonzalo tenía miedo. Temía lo que encontraría la pericia. El 15 de abril llegó gris y nublado. Diego no fue a la exhumación, no pudo obligarse a ver cómo extraían el cuerpo de su madre de la tierra. En cambio se quedó en casa con Marta, abrazando a su hermana y esperando la llamada. La llamada sonó a las 6 de la tarde. La fiscal Durán. Diego, tenemos los resultados del análisis preliminar. Necesitamos reunirnos. Urgente. ¿Qué encontraron? Mejor hablamos en persona. Venga a mi oficina en 1 hora. Diego llegó corriendo a la fiscalía junto con Salazar. Subieron a la oficina de Durán. La fiscal estaba sentada detrás del escritorio, ante ella yacía el informe de la perita. Siéntense, señaló las sillas. Lo que les diré confirma sus sospechas. En los tejidos de la difunta se encontraron rastros de un medicamento sedante, clonazepam. Un tranquilizante muy potente. La concentración era letal. Diego sintió como la tierra se iba bajo sus pies. Esto significa que Lucía Santander murió de una sobredosis de un medicamento, pronunció claramente Durán. El clonazepam en esas dosis causa depresión respiratoria y paro cardíaco. Precisamente eso sucedió. ¿De dónde pudo tener ese medicamento? Preguntó Salazar. Ella no lo tomaba. En su historial médico no hay prescripciones de tranquilizantes. En cambio, la fiscal abrió otra carpeta. Este medicamento fue recetado a Gonzalo Santander hace 3 semanas. Receta de clonazepam, 20 comprimidos, emitida por un psicoterapeuta por trastorno de ansiedad. El silencio se cernió en la oficina. Él tenía acceso al medicamento, pronunció lentamente Diego. Se lo dio a mamá. Esta es una prueba directa. En conjunto con el motivo, las amenazas registradas en el diario y las maniobras financieras, tenemos todo para iniciar un caso penal. Diego se cubrió el rostro con las manos. Finalmente la verdad había salido a la luz. ¿Qué pasará ahora? Preguntó Salazar. Mañana por la mañana inicio un caso penal por el artículo correspondiente del Código Penal, asesinato. Gonzalo Santander será detenido y llevado a interrogatorio. Se le presentarán cargos. El tribunal elegirá una medida cautelar, probablemente prisión preventiva. Intentará huir, advirtió Diego. No tendrá tiempo. Ya di la orden de establecer vigilancia sobre él. Si intenta abandonar la ciudad, será detenido en la salida. Diego se levantó, sintiendo como las piernas temblaban. Gracias. Gracias por creer. Por no desestimar. Durán se levantó y le extendió la mano. Solo hago mi trabajo. Restablezco la justicia. Su madre merecía la verdad. Y la obtuvo. Diego salió del edificio y se detuvo en las escaleras, mirando al cielo. Las nubes se habían separado y a través de ellas se abrió paso un rayo de sol. Mamá, cumplí mi promesa. Él pagará por lo que hizo. A la mañana siguiente, 16 de abril, Gonzalo Santander fue detenido en su apartamento. No se resistió, pero en su rostro se congeló una expresión de ira y odio. Cuando lo sacaban esposado, vio a Diego de pie cerca de la entrada. Te arrepentirás de esto, jadeó Gonzalo. Saldré. Y tú pagarás. No, respondió Diego calmadamente. Pagarás tú. Por cada lágrima de mamá. Por cada día de su miedo. Por su vida. Se llevaron a Gonzalo. Diego siguió con la mirada el auto que se llevaba a su padre y sintió como algo se rompía dentro. No alegría, no alivio, un vacío extraño. Subió al apartamento de Carmen. Marta lo recibió en la puerta. ¿Es verdad? ¿Lo arrestaron? Sí. Encontraron pruebas.
mató a mamá. Ahora responderá ante la ley. La niña se lanzó hacia su hermano, abrazándolo y llorando. Pero no eran lágrimas de dolor, lágrimas de alivio. ¿Ahora estaremos juntos?, preguntó entre lágrimas. Sí. Tramitaré la custodia de ti. Estaremos juntos. Lo prometo. Carmen estaba de pie en la puerta, limpiándose las lágrimas con el borde del delantal. Lucía puede dormir tranquila, dijo en voz baja. Sus hijos están seguros. La verdad triunfó. Diego abrazó a su hermana con más fuerza. Por delante todavía estaba el juicio, un proceso largo y doloroso. Por delante estaban interrogatorios, audiencias, sentencia. Pero lo principal ya había sucedido. El asesino de su madre ya no estaba en libertad. La justicia había vencido. El proceso judicial comenzó 2 meses después. Durante este tiempo cambió mucho en la vida de Diego y Marta. Diego tramitó la custodia temporal de su hermana. El abogado Salazar ayudó a reunir todos los documentos necesarios y los servicios sociales, estudiando las circunstancias del caso, acordaron transferir a la niña bajo la supervisión de su hermano. Formalmente Marta figuraba viviendo con Diego en el apartamento que pertenecía a su madre, pero en la práctica aún vivían con Carmen. Regresar a la casa donde ocurrió la tragedia ninguno de los dos podía. Diego tomó licencia académica en el instituto. Los estudios pasaron a segundo plano, ahora lo principal era asegurar la seguridad de Marta y lograr una sentencia justa para su padre. El dinero en la cuenta dejado por su madre les permitía vivir sin apuros. Y más adelante tocaba entrar en la herencia. Gonzalo estaba en el centro de detención preventiva. El tribunal eligió para él una medida cautelar en forma de prisión preventiva, considerando que el acusado podría huir o impedir la investigación. Sus abogados intentaron apelar la decisión, exigían arresto domiciliario, pero sin éxito. Las pruebas eran demasiado contundentes. La fiscal Durán realizó un trabajo minucioso. Además de los resultados de la pericia y el clonazepam encontrado, estableció que la noche de la muerte de Lucía, Gonzalo era la única persona que estaba con ella en el apartamento. Marta dormía en su habitación, Diego llegó solo al día siguiente. Los vecinos confirmaron que escucharon una discusión y luego silencio. También se estudiaron los documentos financieros. Resultó que Gonzalo planeaba vender los activos de la empresa por 20 millones a una empresa pantalla, que luego los revendería al comprador real por 35 millones. La diferencia de 15 millones Gonzalo planeaba apropiársela. Para esto necesitaba la firma de Lucía como propietaria principal. Cuando ella se negó y amenazó con el divorcio, tomó la decisión de deshacerse de su esposa. Todo esto formó la base del acta de acusación. La primera audiencia fue programada para el 23 de junio. Diego llegó al edificio del tribunal junto con Salazar. La sala estaba llena. Periodistas, familiares, simples curiosos. El caso causó resonancia pública, asesinato de la esposa por dinero, tragedia familiar, 2 niños huérfanos. Todos querían conocer los detalles. Diego se sentó en el banco de las víctimas. Su corazón latía con fuerza. No había visto a su padre durante 2 meses. No sabía cómo reaccionaría cuando lo viera nuevamente. La puerta se abrió y llevaron a Gonzalo escoltado. Había adelgazado, se veía demacrado, encanecido. La ropa le colgaba como un saco. Pero los ojos permanecían igual, fríos, malvados, llenos de odio. Gonzalo recorrió la sala con la mirada, encontró a Diego y lo miró fijamente. En esa mirada se leía todo, ira, acusación, amenaza. Diego sostuvo la mirada sin apartar los ojos. Ya no tenía miedo. La jueza entró a la sala, la misma mujer que tomó la decisión sobre la exhumación. Anunció la composición del tribunal, preguntó si había recusaciones y declaró el inicio del proceso. El fiscal leyó la acusación. Artículo correspondiente del Código Penal, asesinato. Primera parte, asesinato sin circunstancias agravantes, pero con motivo lucrativo. Pena de 6 a 15 años de privación de libertad. Acusado Santander, ¿le queda clara la acusación?
Preguntó la jueza. Gonzalo se levantó. Clara. Pero no reconozco la culpabilidad. No maté a mi esposa. Siéntese. La palabra a la acusación. El fiscal comenzó a exponer la posición. Describió todas las circunstancias del caso, el conflicto entre los cónyuges, el motivo financiero, las amenazas registradas en el diario de Lucía, los resultados de la pericia que mostraron una dosis letal de clonazepam en el organismo de la difunta, la receta encontrada en el marido del medicamento. Cada hecho estaba respaldado con documentos, conclusiones periciales, testimonios de testigos. El abogado de Gonzalo intentaba refutar. Afirmaba que Lucía pudo tomar el medicamento por su cuenta, sufriendo de depresión. Que el diario no era prueba de intención de matar, son simplemente registros emocionales de una mujer en estado de estrés. Que las operaciones financieras fueron intentos legales de optimizar el negocio, pero sus argumentos se estrellaban contra los hechos. Lucía no tenía acceso al clonazepam, el medicamento fue recetado a Gonzalo. No sufría de depresión, todos los documentos médicos lo confirmaban. Las operaciones financieras fueron intento de fraude, lo demostraban los contratos encontrados con la empresa Pantalla. La audiencia duró todo el día. Interrogaron a testigos. Primero llamaron a Carmen. Estaba nerviosa, la voz temblaba, pero expuso claramente todo lo que sabía. Contó sobre las visitas de Lucía, sus miedos, la última conversación antes de la muerte. Luego llamaron a Marta. Diego se tensó, no quería que su hermana pasara por esto, pero la investigación insistió. La niña era un testigo importante. Llevaron a Marta a la sala junto con la psicóloga. Caminaba lentamente, con la cabeza baja. Al ver a su padre, se detuvo, palideció. Gonzalo la miraba y en su mirada había algo que hizo que Diego se levantara de un salto. «No te atrevas a mirarla», gritó. «Víctima, cálmese», dijo severamente la jueza. «Una escena más y será expulsado de la sala». Diego se sentó, apretando los dientes. Sentaron a Marta en un lugar especial para testigos menores, junto a ella se sentó la psicóloga. La jueza comenzó a hacer preguntas suavemente, con cuidado. Marta respondía en voz baja pero con firmeza. Contó cómo encontró el diario. Cómo escuchó la discusión de sus padres ese último viernes. Cómo por la mañana su padre le dijo que mamá ya no despertaría. «Marta, dime, ¿tenías miedo de tu padre?», preguntó la jueza. La niña asintió. «Sí». Le gritaba a mamá. Decía cosas terribles. Y luego mamá murió y pensé. Se calló y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pensé que él tenía la culpa. «¿Por qué decidiste eso?». «Porque mamá escribió en el diario que si moría, no sería un accidente». Ella lo sabía. Tenía miedo de él. El abogado de Gonzalo intentó hacer una pregunta. «Marta, ¿es posible que tu mamá simplemente estuviera alterada?». «Las personas a veces dicen cosas que no». «Mamá no mentía», gritó la niña. «No estaba enferma. Él la mató». «Lo sé». La sala se quedó inmóvil. La jueza golpeó con el martillo. «Suficiente. El testigo puede retirarse». Sacaron a Marta. Diego vio cómo Gonzalo siguió a su hija con la mirada, y en esa mirada se leía no amor, no arrepentimiento, solo vacío frío. Luego interrogaron al propio Diego. Contó cómo se enteró de la muerte de su madre, cómo encontró el diario, cómo se dirigió a la fiscalía. Describió su última conversación con su padre cuando éste lo golpeó y echó de casa. El abogado intentaba desacreditar su testimonio. «Diego, usted rara vez estaba en casa. ¿De dónde puede saber qué ocurría entre sus padres?». «Sé lo que mi madre escribió en el diario. Sé lo que me contó Marta. Y sé lo que mostró la pericia. Pero usted personalmente no fue testigo de los conflictos». «Fui testigo de cómo mi padre me golpeó cuando pregunté por el diario. Fui testigo de cómo amenazó con devolver a Marta al orfanato. Eso es suficiente para entender de qué es capaz». El proceso duró 3 días. Fueron interrogados peritos que confirmaron sus conclusiones.
Fue interrogado el médico que recetó a Gonzalo el clonazepam. Mostró que el medicamento estaba destinado al tratamiento del trastorno de ansiedad del propio Gonzalo y no podía ser transferido a nadie más. El cuarto día tomó la palabra Gonzalo. Se levantó ante el tribunal y comenzó a hablar. Su discurso era ensayado pero falso. Amaba a mi esposa. Vivimos juntos 20 años. Sí, tuvimos conflictos. ¿Qué familia se libra de ellos? Pero nunca quise su muerte. Es absurdo. Lucía murió de un paro cardíaco. Sí, en su organismo encontraron clonazepam. Pero yo no le di ese medicamento. Quizás ella tomó los comprimidos por su cuenta, de mi botiquín. Quizás quiso calmarse y excedió accidentalmente la dosis. ¿Por qué tomaría su medicamento sin su conocimiento? Preguntó la jueza. No sé. Quizás estaba en estado de estrés. Quizás buscaba algo tranquilizante y encontró mis comprimidos. Pero la pericia mostró que la dosis era letal. 10 comprimidos. Esa no es una sobredosis accidental. Gonzalo vaciló. No sé cómo explicarlo. Pero yo no la maté. ¿Y las maniobras financieras? ¿El retiro de dinero, el intento de venta de activos sin consentimiento de la esposa? Fueron operaciones comerciales. Quería conservar el negocio, desarrollarlo. Lucía no entendía de finanzas, impedía tomar las decisiones correctas. Es decir, ¿usted reconoce que tuvo un conflicto por motivos del negocio? Sí, hubo conflicto. Pero eso no significa que quisiera matarla. Siéntese. Dieron la última palabra a Diego. Se levantó ante el tribunal, mirando directamente a su padre. Mi madre era una mujer fuerte e inteligente. Construyó un negocio, crió a 2 hijos, adoptó a una niña dándole oportunidad de una vida normal. Merecía felicidad, seguridad, amor. Pero en cambio recibió amenazas, miedo y muerte de manos de la persona en quien confiaba. La persona con quien vivió 20 años. Esa persona es mi padre. Y exijo que reciba castigo por lo que hizo. La sala guardó silencio. Gonzalo miraba a su hijo y en sus ojos se leía impotente ira. La jueza se retiró a deliberación. Diego salió al corredor. Tuvo que esperar 2 horas. Se sentó en un banco, abrazándose la cabeza con las manos, y rezó. Rezó para que el tribunal tomara la decisión correcta. Para que triunfara la justicia. Finalmente los llamaron de vuelta a la sala. La jueza leyó la sentencia. Declarar a Gonzalo Santander culpable de cometer el delito previsto en el artículo correspondiente del Código Penal, asesinato. Asignar como castigo 14 años de privación de libertad con cumplimiento en colonia penitenciaria de régimen cerrado. Diego sintió como las piernas se le doblaban. Se sentó en el banco y se cubrió el rostro con las manos. Finalmente todo había terminado. Se llevaron a Gonzalo. Ni siquiera se volvió. Simplemente se fue, escoltado, al encuentro de 14 años tras las rejas. Diego salió del edificio del tribunal y vio que lo esperaban Marta y Carmen. No asistieron a la lectura de la sentencia y esperaban el regreso de Diego. La niña corrió hacia él. ¿Y bien? ¿Qué dijeron? Culpable. 14 años. Todo ha terminado. Marta abrazó a su hermano, llorando de alivio. Carmen también lloraba, persignándose y susurrando una oración. Lucía puede dormir tranquila, repitió. Sus hijos están seguros. Pasó medio año. La vida poco a poco entraba en un nuevo cauce. Diego regresó a los estudios, se transfirió a la modalidad a distancia, combinando las clases con el cuidado de Marta. La niña iba a la escuela, comenzó a trabajar con una psicóloga, recuperándose gradualmente del trauma. Regresaron al apartamento de su madre y comenzaron una nueva vida. Carmen venía frecuentemente a visitarlos, ayudaba a Marta con las tareas, preparaba almuerzos. El negocio de su madre Diego lo transfirió bajo gestión de un director contratado, manteniendo el control. El dinero iba para el sustento de Marta, el pago de sus estudios, ahorros para el futuro.
Una noche, en el aniversario de la muerte de Lucía, Diego y Marta fueron al cementerio. Llevaron flores, limpiaron la tumba, pusieron una nueva fotografía de su madre en un marco. Diego permaneció ante el monumento, mirando el rostro de Lucía. Mamá, cumplí mi promesa, dijo en voz baja. Encontré la verdad. Protegí a Marta. Lo logramos. Marta puso sobre la tumba un dibujo, una imagen de los tres juntos, mamá, Diego y ella misma, bajo un arco iris. Mamá, ya no tengo miedo, susurró la niña. Diego está conmigo. Seremos felices. Lo prometo. Permanecieron un poco más, luego regresaron al auto. Diego abrazó a su hermana por los hombros. Todo estará bien. Lo sé. La vida continuaba, y con cada día el dolor se hacía menor. La memoria de su madre permanecía viva, pero ya no atormentaba. La justicia había sido restablecida. La verdad había vencido. Y los hijos de Lucía, que perdieron a su madre pero no se perdieron el uno al otro, seguían adelante, hacia un nuevo futuro.